En esta hora quisiera saludarles nuevamente a todos quienes nos oyen a través de este medio por el cual estamos llegando a su vida, a sus hogares y realmente en este tiempo un poco desvinculados de lo que es la congregación. Quiero enviar los saludos de parte de mi esposa e hijos y muy especialmente en esta hora a través de mi persona. Quisiera en esta ocasión compartirles un tema que vamos a desarrollar a continuación, cuyo título es En la hora de la prueba. La humanidad entera, a la luz de las Escrituras, ha sido probado de diferentes maneras. Al inicio del libro de Génesis, hallamos un incidente de una magnitud increíble. Una de las primeras civilizaciones, como es Egipto, el epicentro de este incidente, donde allí está el pueblo elegido de Dios, como es el pueblo judío. Moisés, al escribir el libro de Génesis, nos dice que vino un tiempo en que se sintió hambre en toda la extensión de Egipto y después se extendió en toda la tierra. Leamos Génesis 41, versículo 56 y 57 del capítulo 41 de Génesis. Dice así, Génesis 41, versos 56 y 57. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. El imperio egipcio había sido sacudido por el hambre. Y luego esto se extendió, dice, en toda la faz de la tierra. El ser humano no puede vivir sin consumir alimentos. El doctor Don Colbert nos dice que consumimos cada día 2,5 kilos. A lo largo de nuestra vida, eso supone que consumimos unos 70 toneladas de comida que tienen que pasar nuestro tracto intestinal y tiene que ser asimilado por el sistema digestivo. ¿Qué tal? La pregunta es, ¿cuántos días podemos vivir sin consumir ningún alimento? Para muchos hermanos, hablar de que no vamos a comer ya es una idea desastrosa. ¿Por qué? Muchas veces no podemos aguantar ni un día sin comer. Y si pasaran más de 2 o 3 o una semana, pronto desfalleceríamos físicamente. Así que había un gran problema en esos días de que no había qué comer. Y esto afectó al pueblo elegido de Dios, el pueblo judío. Y dice en Génesis 42, verso 2, cuando ya no había qué comer, había llegado ya a las tierras de Israel. Y Jacob, el patriarca, dice a sus hijos, Génesis 42, 2, dice, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. ¿Sabe esta declaración de Jacob? Dice, vayan en busca de pan. Y a su vez, si no
lograsen conseguir, definitivamente les esperaba la muerte. Dice, para que podamos vivir y no muramos. Realmente aquí vienen varias preguntas para nosotros. Si el pueblo judío en ese tiempo, bajo el liderazgo de Jacob, porque viene de sus 12 hijos el pueblo de Israel, iba a morir. Pregunta número 1. ¿Qué iba a ser del pacto que Dios tuvo con Abraham? Cuyo pacto dice que de la nación de Israel iba a venir un Salvador. La otra pregunta era si dicho pacto de parte de Dios no se iba a cumplir. Pero saben, ante estas preguntas, Dios las responde. ¿Cómo? Dios interviene en la historia de la humanidad, como en este caso en un tiempo de hambre. Levanta un joven al cual de pronto los ojos de sus propios hermanos y de la gente que vivía en ese tiempo no tenía ningún crédito. Es más, le odiaban, incluso le vendieron. Pero Dios reveló a José que en los tiempos que iba a venir debería prepararse. Así que puso entendimiento en la vida de José ante el sueño que tuvo Faraón de que 7 años deberían producir lo que más pudiesen y almacenar para los 7 años que iba a venir de hambre. ¿Sabe? El 7 es un número interesante en la Biblia. Es el 7 de plenitud, el 7 de totalidad. Está diciendo, en un tiempo completo, en un tiempo total, no había hambre. Aunque en ese tiempo, hermanos, el hambre hizo que la gente pudiera de repente clamar, pudiera reflexionar y pudiera incluso valorar la comida. Eran unos tiempos difíciles para toda la humanidad, según el documento que tenemos en el libro sagrado que es la Biblia. Aunque ahora, hermanos, hermanas, no vivimos en un tiempo de hambre, aunque está pronosticado, está profetizado que vendrá en esos días, en los días venideros. Sin embargo, no vivimos, esto no es el tiempo en que no hay que comer. Es más, hay bastante alimento en este tiempo. Pero, ¿cuál es nuestro problema en este tiempo? Es un tiempo de crisis por un microorganismo invisible, que es el COVID-19, que está cobrando muchas vidas. Para el creyente de hoy, para el pueblo elegido de Dios, que es la iglesia, ese es un tiempo de prueba. Un tiempo de prueba que de repente necesitamos todos reflexionar y meditar. Y aquí viene lo que dice el apóstol Santiago. En un contexto cuando los creyentes judíos que habían tomado el evangelio y pronto fueron perseguidos, estaban en un tiempo de tanta crisis. Hoy podemos leer en Santiago, capítulo 1, que viene una palabra de mucha bendición para nosotros en el día de hoy. Dice de esta manera, Santiago capítulo 1, versos 2 al 4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Saben? A nadie le gusta
las evaluaciones. Equivale a decir, a nadie le gustan las pruebas. Cuando alguien nos dice que vamos a hacer una evaluación, o el maestro dice a los estudiantes que tendremos una prueba escrita, muchas veces nos ponemos nerviosos. Pero para este tiempo nuestro, las pruebas, como dice la palabra, tiene un objetivo. Dice así: cuando ustedes estén atravesando un tiempo de prueba, dice, estén felices, estén gozosos. Santiago dice, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Aunque no sabemos hasta cuándo estaremos en un tiempo de cuarentena, pero ¿sabe? Lo que nos está diciendo la palabra del Señor es que nuestro gozo no ha cambiado. Creemos en Dios, nuestra fe está depositada firmemente en el Señor, y en este tiempo de prueba debemos estar gozosos. Sabemos que el gozo que tenemos es un gozo que el mundo no da. La alegría es tan diferente, es circunstancial, pero el gozo que tenemos viene de Dios. A su vez, las pruebas producen paciencia, dice el apóstol Santiago. ¿Y a cuánto nos falta la paciencia? Somos tan, de pronto, fáciles de poder protestar. De repente hay muchas personas hoy en día de hoy están protestando, de repente, como si esto viniese del gobierno, como si esto viniese de repente de una circunstancia que el hombre debía asumir en sus manos. Pero ¿saben? Necesitamos aprender esta virtud de la paciencia, que solo es posible atravesando un tiempo de sufrimiento. A lo mejor no estamos siendo castigados, a lo mejor no estamos siendo azotados, pero de alguna medida estamos siendo privados de salir a la hora que quisiéramos o de ir a algún lugar, ¿cierto? Y uno se siente como que privado de su libertad. Y ahí viene el apóstol Pablo el apóstol Santiago dice, deben tener paciencia cuando viene en la hora de la prueba. Y Santiago dice, la paciencia tiene una obra completa. ¿Sabe cuál es? Que seamos perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas producen madurez espiritual en nosotros. Y creo que es el tiempo, en esta hora de la prueba, que debemos ir aprendiendo, allí junto a nuestra familia, en el hogar donde estamos pasando estos días, de pronto en la cuarentena. Para finalizar este mensaje, en la hora de la prueba, hablemos de Jesucristo. Jesucristo atravesó una prueba terrible. Esa prueba fue de que mientras estuvo en su tiempo de ministerio aquí en la tierra, antes de ir a la cruz, fue un varón de dolores. Tuvo que pasar momentos difíciles. A tal punto dice que su alma se afligía. A tal punto que cuando oró en Getsemaní, había gotas de sangre que brotaban de su frente. ¡Qué gran sufrimiento! Eso fue la hora de la prueba que tuvo Jesús antes de ir a la cruz. Pero tuvo que aprender todo lo que hemos adelantado. Paciencia, porque Él dijo, yo no quiero hacer lo que yo quisiera hacer, sino que
quisiera hacer la voluntad de mi Padre. Y así fue. Cumplió exitosamente en un tiempo de crisis que le tocó. Y cuando fue a la cruz, venció a la muerte, venció a Satanás, venció a la carne, resucitó y hoy en día, gracias a esa obra, somos salvos. David, un hombre conforme al corazón de Dios, oró esta oración con la cual quisiera despedirme en esta ocasión. Salmo número 17. En la hora de la prueba dice el salmista David que es mejor acercarse ante Dios en medio de esta crisis. Lo mejor que podemos hacer es orar junto a nuestra familia. Salmo 17 dice de esta manera: Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Es resuelto que mi boca no haga transgresión. Y finalmente, Salmo 17, 1, que hemos leído al verso 3, el versículo 5 dice: sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. En la hora de la prueba, necesitamos buscar a Dios por medio de la oración. Y decir como David: sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. En otras palabras, afirma mis pasos para que mis pies no se tropiecen. Podemos tropezar de diferentes maneras. De pronto protestando, hablando mal contra alguien, aún contra Dios, aún quien sabe debilitarnos en nuestra fe. Pero es justamente en esta hora de la prueba es cuando debemos pedir la bendición de Dios por medio de la oración y decir como David: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche y me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Muchas gracias por esta ocasión en la que ingresamos a vuestros hogares. Que Dios nos bendiga hasta otro momento en el que estaremos llegando a sus hogares. Gracias.